Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora pública Ángeles Mandujano, quien es directora de ese programa, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema delitos fiscales derivados de comprobantes fiscales digitales, nos acompaña el licenciado y maestro en impuestos Benjamín Gutiérrez Morales, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la UNAM, cuenta con el Diplomado de Derecho Empresarial en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diplomado de Impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con la Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Cuenta con el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En el ámbito laboral, asesor de tesis y sínodo en exámenes de grado de maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC, catedrático en posgrado en la maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, expositor en diversos temas tributarios en el Colegio de Contadores de Pachuca SC, en Gutiérrez Díaz Vázquez Consulting SC. En la Administración de Operación número 2 de la Administración Central de Programas Especiales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Sin más preámbulo, los dejo con el licenciado y maestro en impuestos Benjamín Gutiérrez Morales. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. En esta tarde nos acompaña el licenciado Benjamín Gutiérrez Morales. Benjamín, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Sabemos que ustedes son gente muy importante y pues agradecemos mucho el espacio que nos dedican. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, pues esta tarde vamos a hablar de delitos fiscales en relación a lo que son comprobantes fiscales digitales. Y me gustaría iniciar esta charla comentando pues la importancia que ha tenido en los últimos años lo que es la digitalización en materia de comprobantes fiscales y los delitos que conllevan en su no observancia. Como lo vamos a ver, hay modificaciones incluso en 2010, hubo modificaciones en 2011 y vamos a tener modificaciones en 2012. Pero para iniciar, quisiera que nuestro invitado nos diera una semblanza de lo que son los comprobantes fiscales digitales, la regulación que tenemos a la fecha y para iniciar este tema y poder abordarlo de una manera más precisa. Benjamín, entonces, ¿nos puedes comentar, por favor, algo de lo que son los antecedentes de los comprobantes digitales, mejor llamados en la práctica como facturación electrónica? Así es, Francisco. México ha sido punta de lanza con este proyecto de la factura electrónica. La factura electrónica no es más que la digitalización de los comprobantes fiscales, sea en comprobante fiscal digital o sea también en el comprobante fiscal vía Internet. A través de foros internacionales, principalmente en la OCDE, se ha pedido asesoría a México de cómo es que ha implementado este tipo de verificación de expedición de comprobante fiscal casi instantáneo. Es algo verdaderamente admirable que cualquier contribuyente hace una operación utilizando el comprobante digital vía Internet y la autoridad fiscal tiene conocimiento de esa operación 3-4 minutos. ¿Eso a qué nos lleva? Para el aspecto o para el enfoque de la autoridad es muy benéfico para ellos porque conoce las operaciones reales casi instantáneamente. Y por el otro lado también, para la propia autoridad, le ayuda mucho para programar sus actos de fiscalización porque ya tiene pleno conocimiento de qué tipos, montos, periodicidad de operaciones son los que llevan a cabo los contribuyentes. Entonces, la facturación electrónica ha sido en México un elemento muy importante que además, como parte de la globalización, también ha sido
muy considerada por otros países, insisto, regularmente de la OCDE, son los países que tienen más desarrollo en esta materia, le están pidiendo asesoría al Servicio de Administración Tributaria de cómo es que implementaron este mecanismo. En nuestro país, ¿desde cuándo se incorpora la obligatoriedad de utilizar comprobantes digitales y desde cuándo se consideran delitos relacionados con esos comprobantes digitales? De acuerdo. Vamos a entrar en materia de los delitos que se pudieran derivar de la facturación electrónica. En el año de 2010, en el Congreso, primero en la Cámara Baja, que es la de Diputados, se sometió a estudio propuestas de incorporar la modalidad de delitos fiscales para aquellos contribuyentes que no cumplieran cabalmente con lo que se preveía fuera a aparecer en ley a partir de 2011. Y entonces es a partir de 2011 que los contribuyentes pudieran incurrir en delito de defraudación fiscal por 3 supuestos. Y entonces, en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se incorporan 3 fracciones, las 6, 7 y 8. La 6, ¿a qué se refiere? A que va a cometer el delito de defraudación fiscal aquel contribuyente que enajene o comercialice sellos digitales, que es una modalidad del comprobante o de la factura electrónica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si lo pasamos a la realidad de eso, a la realidad operativa de todos los contribuyentes o de la mayoría de ellos, es un gran conflicto. ¿Por qué? Porque puede suceder que a los contribuyentes que cotidianamente realizan operaciones por conducta de terceros se ubiquen en el supuesto clarito del delito de defraudación fiscal, porque se entendería por parte de la autoridad tributaria que se está comercializando un sello digital, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque el reglamento de ley de renta prevé la posibilidad jurídica de celebrar operaciones por conducta de terceros. Entonces, ahí quedó muy a la deriva ese supuesto jurídico normativo. Quizás la autoridad se quiso enfocar a tratar de corregir a los contribuyentes que tenían como actividad, vamos a llamarle preponderante, vender sus facturas, ¿no? Pero bueno, no tomó en consideración la posibilidad legal de que obstaculiza las compras por conducta de terceros, generando gran perjuicio a los contribuyentes que las hacen. Y también, más grave, colocándolos en el posible tipo o la posible conducta que genera un tipo penal, y es pena privativa de libertad. Otro supuesto del delito de defraudación fiscal que aparece en el Código Fiscal a partir de 2011 es aquel que está contemplado en la fracción 7 del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, cuando el contribuyente utiliza comprobantes fiscales digitales que no reúnen todos los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal, es decir, nombre, razón o denominación social, fecha de expedición, el RFC de quien lo expide, el RFC de a quien se le expide, el domicilio fiscal y toda esa serie de requisitos fiscales que no los reúna ese comprobante fiscal digital. Entonces, si le da efectos fiscales, es decir, acredita y deduce fiscalmente, se coloca en el supuesto jurídico normativo de defraudación fiscal. Ahí nos causa cierta inquietud en la parte de legalidad, de garantía de legalidad o de principio de legalidad constitucional. ¿Por qué? Porque si el contribuyente adquiere esos sellos digitales a través del SAT o de un proveedor autorizado por la propia autoridad,
Bueno, pues el contribuyente, ¿qué culpa va a tener de que ese modelo de sello digital o de comprobante fiscal